Hay fechas y fechas, ¿verdad? Unas pasan sin más, pero otras resuenan en todo el mundo. Y el 23 de abril es sin duda una de ellas. No es solo un día cualquiera en el calendario, es como un punto de encuentro, un cruce de caminos para la literatura y el lenguaje a nivel global. Así que vamos a meternos de lleno en esta historia para ver qué misterio esconde. A que suena al principio de un acertijo, ¿eh? Un escritor español, un dramaturgo inglés y la organización internacional más grande del mundo. Pues la respuesta a esta pregunta es, precisamente, la clave de todo. Y nos va a llevar por un viaje alucinante a través de la historia, de la literatura y de una coincidencia que es tan poética que parece sacada de la novela. Porque aquí está la primera pista, la clave del asunto. El 23 de abril no acoge una, sino dos celebraciones mundiales. Por un lado, se rinde homenaje a una de las lenguas más habladas del planeta. Y por otro, celebramos el poder de los libros. ¿Cómo es posible que todo cayera en la misma fecha? Bueno, para entenderlo, nuestro viaje tiene que empezar mucho antes, allá por el siglo XVII. El hilo que lo cose todo, el que une esta historia, tiene un nombre propio: Miguel de Cervantes Saavedra. Su vida y sobre todo su muerte son la piedra angular sobre la que se construyó todo el significado cultural de este día. Así que, para resolver el puzzle, lo primero es conocer al hombre. La vida de Cervantes fue de todo menos aburrida. Fue, una auténtica novela de aventuras. Imaginaos, sirvió como soldado en la Armada. Se pasó 5 años durísimos como cautivo en Argel después de que lo capturaran unos piratas. Y a pesar de la fama que consiguió, vivió casi toda su vida con bastantes apuros económicos. Fue una existencia marcada por la lucha constante. Y fue el propio Cervantes quien resumió esta dualidad en una frase que es sencillamente increíble. La escribió refiriéndose a la batalla de Lepanto, donde quedó malherido, tanto que le apodaron el Manco de Lepanto. Él veía ese sacrificio casi como el peaje que tuvo que pagar por una gloria mucho mayor. Y vaya si llegó esa gloria de la derecha. Con esa mano escribió una de las obras cumbre de la literatura universal, el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Un libro que no solo era una sátira genial de las novelas de caballerías, sino que sin saberlo estaba poniendo los cimientos de la novela moderna tal y como la conocemos hoy. Y es aquí, justo al final de su vida, donde la historia da un giro que es fascinante. Porque la muerte de Cervantes se alineó con la de otros gigantes de la literatura, creando una coincidencia que cambiaría el calendario cultural para siempre. A ver, primer dato clave. Aunque los registros dicen que Cervantes falleció el 22 de abril, la costumbre de la época era apuntar la fecha del entierro, y ese día fue el 23 de abril de 1616. Así que esta es la fecha que quedó para la historia. Y ahora viene la parte más famosa de esta coincidencia, porque al otro lado del Canal de la Mancha, en Inglaterra, el gran William Shakespeare también moría en la misma fecha del mismo año. Dos pilares de la literatura universal que, en apariencia, se nos van el mismo día. Y por si fuera poco, para añadir más peso a este día, un tercer grande de las letras, el Inca Garcilaso de la Vega, que es una figura clave de la literatura hispanoamericana, también falleció por esas mismas fechas. La convergencia es de verdad asombrosa. Pero un momento, aquí es donde la historia se pone todavía más interesante. ¿Murieron de verdad en el mismo momento? Pues la respuesta es que no. Y la razón no es un error, es un detalle histórico que hace que esta coincidencia simbólica sea, si cabe, aún más potente. El quid de la cuestión es que en 1616 España e Inglaterra no usaban el mismo calendario. La España de Cervantes ya se había pasado al calendario gregoriano, el que usamos hoy, pero la Inglaterra de Shakespeare seguía con el juliano, que llevaba un desfase de 10 días. Así que, en realidad, Shakespeare murió 10 días después que Cervantes. Compartieron una fecha, sí, pero no un día, una casualidad perfecta para el mundo de las letras. Fue precisamente esta carambola simbólica, este capricho del destino y de los calendarios, lo que llevó a la UNESCO en 1995 a elegir el 23 de abril. Porque, vamos a ver, qué mejor fecha para celebrar los libros que aquella que une, al menos sobre el papel, a tres de sus mayores genios. Pero la historia no termina aquí, ni mucho menos. Ya hemos resuelto la mitad del puzzle, la del día del libro. Ahora toca la segunda parte. ¿Por qué es también el día del idioma español? Pues la respuesta, una vez más, nos lleva a Cervantes, pero esta vez a su legado con la lengua. Esta cifra lo dice todo. A día de hoy, más de 475 millones de personas hablan español como lengua materna. Es una barbaridad. Es una de las lenguas más influyentes del planeta, un vehículo de cultura para una comunidad global inmensa. Es que el impacto de Cervantes fue tan profundo que su nombre acabó casi fusionado con el propio idioma.
Su obra no solo definió un género, es que ayudó a moldear y a enriquecer el español hasta tal punto que popularmente se le conoce como la lengua de Cervantes. Y claro, por eso, en 2010, cuando la ONU decidió poner un día para celebrar sus 6 idiomas oficiales, no hubo muchas dudas. Para el español, eligieron el 23 de abril, uniendo para siempre el idioma a la fecha de la muerte de su mayor embajador. Y así es como un solo día acabó siendo el hogar de 2 celebraciones mundiales. Vale, ya tenemos la historia, pero este doble legado no es solo algo que se recuerda y ya está. Es algo que se vive y se celebra con muchísima energía hoy en día, sobre todo en España. Cada 23 de abril, el Ministerio de Cultura de España organiza un montón de actividades. Hay jornadas de puertas abiertas en museos, la Filmoteca Española pone películas especiales y, quizá lo más bonito, se organiza una lectura ininterrumpida de Don Quijote, en la que participa todo el mundo, desde ciudadanos de a pie hasta grandes figuras de la cultura. Pero el acto central, el evento principal del día, es la ceremonia de entrega del Premio Cervantes. Es el galardón más prestigioso de las letras en español y se entrega en el Paraninfo de la Universidad de Alcalá de Henares, donde nació Cervantes, en un acto presidido por los reyes. Es el momento cumbre. Y lo increíble es que la obra de Cervantes sigue hablando de nosotros. Escuchad esta reflexión de Álvaro Pombo, uno de los últimos ganadores del premio. En su discurso habló de la fragilidad humana, un tema súper cervantino. Esto demuestra que los dilemas del Quijote sobre la locura, la realidad o la vulnerabilidad siguen estando de plena actualidad. Y todo esto nos lleva a una última idea, a una pregunta para cerrar este análisis y mirar un poco hacia el futuro. El hecho de que sigamos celebrando a Cervantes más de 4 siglos después de su muerte nos dice mucho sobre el poder que tiene la literatura para perdurar. Y esto nos obliga a preguntarnos, de los autores y autoras de nuestro tiempo, ¿quién tendrá un impacto tan profundo como para que su nombre se recuerde y se celebre dentro de 400 años? Es una pregunta que nos deja pensando sobre qué historias y qué voces definirán nuestra Stars, I think the sun